Hola, soy el pastor Sebastián Santamaría de la Iglesia Puritana Reformada en Argentina y estamos en un nuevo video en nuestro canal por YouTube y tenemos el privilegio de tener con nosotros al abogado y politólogo Alberto Mansueti. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Sebastián, pastor? Estoy muy contento de estar aquí con tu gente y agradecido por esta entrevista. Bien, nosotros también estamos agradecidos y hoy vamos a tocar un aspecto del reino de Dios que por lo general no se habla mucho o se habla históricamente. En otros videos con otros pastores amigos hemos tratado ciertos puntos históricos, como fue el Pacto Nacional en Escocia, y hablamos acerca de la reina, y hablamos aspectos de Juan Calvino, de John Knox, pero hoy vamos a focalizar un poco más el aspecto político desde la escritura, desde la historia y lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. En cuanto a eso, quisiera darte el espacio, Alberto, para que nos comentes un poco acerca de quién eres y acerca del proyecto que estás llevando adelante. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias. Yo soy un activista de las redes sociales. O sea, la gente me puede buscar en Facebook, en Twitter y aquí en Google Plus, que es el que estoy empezando a usar ahora. También tengo Skype y puedo hablar con gente. Hablo con mucha gente de muchos países y estamos impulsando un proyecto político inspirado en la escritura, directamente en la escritura, tomando en consideración, muy en consideración la referencia histórica. Me refiero de Holanda, de Suiza, de Escocia, de Inglaterra y de Estados Unidos, pero sin que se nos escape que en América Latina y España no hemos tenido prácticamente reforma protestante. Y el sistema de libertades religiosas, económicas y políticas que ha habido en Europa del Norte y en Estados Unidos es un producto directo de la reforma protestante. Nosotros aquí en Hispanoamérica, en España, no hemos tenido reforma protestante. Por lo tanto, por eso no conocemos ese sistema de libertades que el norte de Europa y Estados Unidos debería o debe, y están empezando a hacerlo, recuperar. Pero una cosa es recuperar y algo que tenías y lo perdiste, y es muy distinto es ganar o adquirir algo que nunca tuviste. ¿Okay? Y esa es la situación nuestra. Por eso yo insisto en que nos conviene mejor tomar en cuenta la experiencia europea y americana, pero ir directamente a la escritura y a ver qué nos dice la escritura a nosotros, latinoamericanos y españoles y brasileños, del siglo XXI, porque no olvidemos una cosa, la experiencia de Holanda fue en el siglo XVI, la de Suiza también, después Escocia, Inglaterra, todo eso fue en el siglo XVII y XVIII, y Estados Unidos en el siglo XIX. Y ahorita estamos en el siglo XXI, las cosas las cosas han cambiado mucho y no para mejor precisamente. De manera que yo insisto en ir directamente a la escritura y es lo que yo hago con la guía del Espíritu Santo. Desde luego, yo soy cristiano protestante, o sea, digo protestante porque me siento identificado con la letra y el espíritu del documento histórico que se llama protesta, ¿no? Contra allá cuando la dieta de Worms. Entonces, por eso digo, yo soy un cristiano protestante, no obstante yo pertenezco denominacionalmente, es mi denominación, a la iglesia anglicana. Pero aquí hay que hacer mil aclaraciones porque los anglicanos a nivel global estamos divididos en dos confesiones diferentes. La de Canterbury, que es la de
los curas gays y obispas lesbianas, ¿no? Que esos son los de Canterbury, y los de la Declaración de Jerusalén, que se llama GAFCON. Usted puede buscar en Google GAFCON, que somos los anglicanos conservadores, liderados por los obispos africanos. Okay, eso hay que destacarlo, porque los que llevan la delantera conservadora en la iglesia anglicana y en la iglesia católica romana son los obispos africanos, esos negrazos que hay ahí, esos son los baluartes conservadores ahora. Entonces, hay que ir directamente a la Escritura. Dime, Sebastián. Sí, exactamente. Justo estaba yo leyendo hoy un artículo suyo que nos decía primero el reino de Dios. Y ahí hablaba un poco de la historia del puritanismo, de cómo ellos llegaron en la embarcación de Plymouth y lo que ocurrió al principio y cómo los cambios al interpretar hermenéuticamente la escritura, ellos se despiertan y hacen un cambio que les sirvió para crecer realmente como pueblo de Dios, entendiendo el reino de Dios en el aspecto político también, ¿no? Así es, así es. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hicieron los puritanos en el norte de Europa y en Estados Unidos. O sea, ir a la Escritura a ver, leer sin anteojeras. Ese es el problema, que nosotros hoy en día leemos la Escritura con unas anteojeras estatistas y socialistas que son las de la cultura dominante. En la Escritura hay una colección de 80 pasajes de distinto tamaño, uno más largo, uno más corto. 80 pasajes, 60 en el Antiguo Testamento y 20 en el Nuevo, que hablan directamente sobre política, sobre asuntos políticos, ¿okay? De gobierno, eso es política. Exacto, esto puede llegar a sonar sorprendente para algunos neoevangélicos de hoy que miran solamente, como decías tú, con unos anteojos especiales, ¿no? Es decir, con una visión muy reducida de lo que es el reino de Dios, el cristianismo genuino, ¿verdad? Exactamente. Lo miran, estos pasajes lo miran desde una perspectiva humanista, estatista, socialista del siglo XXI, y entonces pasa una de dos o tres cosas típicas. O estos pasajes, o no los conocen, por ejemplo, no, y jamás los predican, nunca lo hacen, nunca predican, por ejemplo, 1 Reyes 12, que es uno de los pasajes clave, todo el capítulo 12 de 1 Reyes es uno de los pasajes clave, es donde se produce una revuelta contra los impuestos abusivos, matan a pedradas al superintendente de la FIP, que se llamaba Adonirán, okay. Lo matan a pedradas y se divide el reino que había estado unido bajo Saúl, David y Salomón, se divide en dos, y de ahí viene esa división entre judíos y samaritanos que hay en los 4 evangelios sinópticos, ¿ok? Viene de ahí, de cuando mataron a pedrada al superintendente de la FIP y las 10 tribus del norte dijeron, no, está bueno de impuestos. Muy bien, ese es todo el capítulo 12 de 1 Reyes, que los pastores y predicadores no tienen la menor idea, ni lo conocen, ni saben de qué se trata. Y si alguna vez emprenden algún estudio sistemático de la Biblia, una lectura sistemática de la Biblia completa y pasan por ahí, pasan de largo, lo ven así por encima nomás, sí, ¿qué pasó aquí? No le dan ninguna importancia. Sí, o se lo toma como un aspecto político de Israel, como una historia pasajera y no con implicaciones para nuestro tiempo. Supuesto, Dios hablándonos. Así es, no entendieron la parte donde el apóstol Pablo dice, toda la escritura ha sido inspirada para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, toda la escritura para instruir en justicia. No, esa parte no le suena. Ahora, yo digo que eso es en el mejor de los casos, Sebastián. Mejor que no se metan con esos textos. Mejor que no se metan con 1 Samuel 8.
¿ok? Mejor que no se metan con Deuteronomio 17, segunda parte. Mejor que no se metan con esos textos. Y lo mejor que pueden hacer, no hablen. Porque el día que se les ocurre hablar de esos textos, meten la pata y la embarran para atrás y para adelante. ¿Por qué? Porque los miran y los leen y los interpretan con las anteojeras estatistas, humanistas, socialistas. Y esos textos, repito, los 80 pasajes de distinta extensión que hay en la Escritura, sumando los 60 del Antiguo y los 20 del Nuevo Testamento, sí. Esos pasajes, y eso estoy hablando de los que directamente aluden al asunto político y no indirectamente. Por ejemplo, cuando tú abres la Biblia, el primer versículo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Bueno, indirectamente, o sea, y por sus implicaciones, esa es una declaración política, hermano. Cuando usted dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y está dando una declaración que tiene fuertes implicaciones políticas. Usted está diciendo que, por omisión en primer lugar, usted está diciendo no al darwinismo, usted está diciendo no, usted está diciendo que es la palabra de Dios, usted está diciendo que es una guía para la gente. O sea, una declaración preñada de implicaciones políticas, y ese es el primer versículo de la Biblia. Y el último versículo de la Biblia, donde dice, ven, ven Señor Jesús, es otra declaración con profundas implicaciones políticas. Entonces, me refiero, Sebastián, a que aparte de esos 80 textos que hablan directamente de política, todo lo que la Biblia declara tiene implicaciones, presuposiciones y consecuencias políticas muy importantes. O sea, la gente no entiende, y los cristianos del primer siglo lo entendían perfectamente. Y por eso es que la gente ve las películas, por ejemplo, esas películas que pasan en Semana Santa de los cristianos en el Coliseo, el Checo Máximo de Roma, ¿no? Los cristianos con los leones. La gente no se le ocurre preguntarse, ¿por qué es eso? ¿Por qué ponían a los leones a comer cristiano? ¿Qué era eso? Entonces, claro, era que, muy simple, era que los cristianos del primer siglo entendían perfectamente que una de las más importantes implicaciones políticas de la Escritura se resume en el primer mandamiento, que el primer mandamiento de la ley de Dios, el de los 10 mandamientos, es tremendamente político, que dice que solo a Dios va, o sea, al Estado no, al César no, al Partido Socialista de Gobierno no. Solo a Dios vas a adorar y vas a tener fe y esperanza, solo Dios. O sea, Dios no admite competencia del Estado, del partido único, o cosas por el estilo, del líder supremo. Entonces, el primer mandamiento es tremendamente político, y los cristianos del primer siglo, que eran casi en su mayoría, dependiendo de las regiones, de origen judío, o sea, entendían muy bien, esos cristianos de origen judío, no sionistas como los de ahora, otra cosa, ¿no? Entendían perfectamente las conexiones entre la ley antigua. Acuérdate que cuando los cristianos eran almuerzo de los leones, no existía el Nuevo Testamento. Se estaba formando el Nuevo Testamento, y después hay que esperar 2 o 3 siglos más para tener el canon, porque hubo 200, 300 años donde circularon muchos documentos que hoy llamamos apócrifos, en fin. Entonces no había la Escritura. Cuando el apóstol Pablo dice toda la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Pablo estaba escribiendo justamente. Entonces, te digo esto porque esta enseñanza, yo tengo muchos años en esta enseñanza, y choca con ideas preconcebidas. Cuando uno va y les muestra, por ejemplo, Deuteronomio 4, donde dice que las leyes e instituciones dadas al pueblo de Israel no eran solo para el pueblo de Israel, lo dice clarito ahí, era para que las naciones del mundo vieran la sabiduría y justicia de los estatutos, preceptos y mandamientos de Dios, y ganaran conocimiento de Dios por ese medio. ¿Ok?
O sea, Exacto. que está hablando de evangelismo, Deuteronomio 4. Decía, la gente no entiende el principio de integridad de las escrituras, Sebastián. Entonces, cuando tú les hablas de Deuteronomio, te dicen, ah, no, pero esa es la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero bueno. Sí, 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 sí. Malinterpretan todos estos versículos por la gran influencia que tuvo el antinomianismo pietista en su momento, que ha influenciado a nuestra época. Lo que estás planteando básicamente es una guerra entre dos religiones, el humanismo y el cristianismo. La propuesta que nos enfocabas en Génesis 1 marca exactamente a quién le debemos toda reverencia, toda adoración y toda gloria. Y si esto se cambia por el humanismo, termina siendo el Estado quien recibe la gloria, la exaltación y todas las cosas, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, hay un choque de doctrinas, ¿ok? La doctrina política de la Biblia y la doctrina política de esta religión humanista, estatista, socialista. Ese choque de doctrinas es muy grande. En la Biblia, lo que la Biblia prescribe es un sistema de gobierno limitado. ¿Okay? Los que me están escuchando pueden contactarme, pueden buscarme Google, Alberto Mansuetti con S y una sola T. Yo tengo escrito mucho de eso. Puse un libro. Lo que vamos a hacer, disculpa Alberto, lo que vamos a hacer después es dejar abajo en las prescripciones de este video, vamos a dejar los links para que usted que está viendo este video pueda tener acceso para hablar directamente con Alberto o entrar a sus páginas correspondientes y leer muy buenos escritos, los cuales recomendamos, y también muchos de los videos que ha subido Alberto. Así que vamos a dejar los links debajo de este video para que todos tengan acceso a esta información. Continúa, Alberto. En pocas palabras, resumiendo la cuestión para no hacerla muy larga, sí. El sistema, la Biblia prescribe muy claramente en 1 Samuel 8, que es el pasaje central de todos los pasajes políticos de la Biblia, 1 Samuel 8, ¿ok? Prescribe un sistema, y Deuteronomio 17, segunda parte también, y Deuteronomio 28, que es un capítulo muy importante. Yo no sé si la gente sabe, pero los presidentes de Estados Unidos juran su cargo sobre la Biblia, ¿no? Y ahorita uno ve la ceremonia y suele la Biblia estar ahí, pero está cerrada. Los primeros presidentes cristianos de los Estados Unidos no juraban por la Biblia cerrada, sino por la Biblia abierta. Y no abierta en cualquier lado hacia el tuntún, o sea, sino abierta en un capítulo de Deuteronomio, el número 28, que por cierto es una repetición de Levítico 26. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Y esto tiene que ver con el pacto y la experiencia histórica de los covenantes. ¿Ok? Los puritanos norteamericanos entendían que su presidente representaba a toda la nación y estaba entrando en un pacto con Dios. Un pacto en el cual había obligaciones de ambas partes y la gente tenía que cumplir aquellos principios, estatutos y preceptos que Dios manda en la Biblia que sea el gobierno, o sea, que sea limitado. Entonces, el presidente lo que estaba haciendo al abrir la Biblia en Deuteronomio 28 para jurar la toma de posesión de su cargo era comprometerse a respetar lo que la Biblia decía, pero no lo que la Biblia decía en relación a 3-4 puntitos y nada más, que es lo que están haciendo ahora los evangélicos. No que el aborto o que el matrimonio gay y tal. Correcto, yo comparto esas posiciones, pero eso no es lo único, ¿ok? Ni mucho menos es una cuestión de que el presidente tiene que ser evangélico. No, yo viví en Guatemala donde ya hubo 2 presidentes evangélicos y no va a haber ninguno más, porque fueron tan horrorosos, sobre todo el segundo,
esos gobiernos y de un testimonio tan horrendo que ni siquiera los evangélicos quieren votar por evangélicos. ¿Ok? Entonces, no es una cuestión de que el presidente sea evangélico. Yo eso se lo he dicho 1000 veces a mi tocayo Alberto Motesi y no quiere entender. ¿Okay? Eso, probablemente esta declaración mía te vaya a traer problemas. Si quieres, después le edita. Okay. No hay problemas. Acá es un canal abierto para decir la verdad. Así que el foco del problema sería que el gobierno no es limitado en la actualidad. Así es, correcto. Es más, el gobierno no se llama gobierno, ahora se llama Estado. Eso es una trampa semántica que hicieron los estatistas hace 500 años. O sea, hace 500 años, un señor llamado Maquiavelo, que es el fundador de toda esta religión política, ¿ok?, cambió el término que se usaba hasta aquella época, que era gobierno civil, que es el término escritural, gobierno civil, digamos, el concepto, por el de Estado. La diferencia es muy importante. Si uno busca cuál es el sistema político que la Biblia prescribe, el gobierno limitado, ¿por qué? Porque todo poder humano debe ser limitado, por aquello de la depravación total, ¿no? O sea, todo poder humano debe ser limitado. Y el gobierno civil, en un esquema bíblico, el gobierno civil coexiste con otros gobiernos, el gobierno de la iglesia, por ejemplo, el gobierno de la familia, por ejemplo, en las escuelas también hay gobierno, el profesor gobierna a los estudiantes, en la fábrica, en las haciendas también hay gobierno, el dueño, el capataz, el administrador son gobierno en una hacienda. ¿Okay? Exacto, todo trabajando en conjunto, pero cada uno en su lugar. En su esfera, para usar el término de Coy. Entonces, el gobierno civil es un gobierno que coexiste con los otros gobiernos y está ahí para tratar con los malhechores, no para tratar con la gente decente. Ese es lo que Pablo dice que está, el gobierno para eso pagamos impuestos, dice Pablo, para estar tranquilos, para no ir por los caminos y que nos asalten. Eso dice Pablo. Pagamos impuestos para estar tranquilos, es decir, para que el gobierno civil se ocupe de contener las manifestaciones más groseras del pecado, como decía Calvino, ¿ok?, tratando con los malhechores, no tratando con la gente. No, porque el concepto de Estado es totalmente diferente. En el concepto de Estado ya no cada gobierno es soberano en su esfera, sino el Estado es soberano por todos los demás. ¡Opa! Porque el Estado se encarga de gobernarnos a todos. No, ¿cómo que gobernarnos a todos? El gobierno civil tiene que gobernar a los malhechores, o sea, a los transgresores, a los asesinos, a los violadores, a los asaltantes, a los estafadores. A eso tiene que gobernar, porque esos no se pueden gobernar a sí mismos. Con su fechoría han demostrado incapacidad para gobernarse a sí mismos. Entonces necesitan un gobierno, pues. Pero la gente no necesitamos gobierno para nosotros. Este gobierno, Alberto, que estás mostrándonos a través de la Escritura, en Romanos 13 se nos aclara que el gobierno está para castigar al que hace el mal, ¿no? Pero este gobierno se puede ver en los jueces, ¿verdad? Así es. Mira, Romanos 13 es el peor interpretado, el más mal interpretado de todos los textos políticos de la Biblia. ¿Ok? Porque Romanos 13 se le da una interpretación que es exactamente contraria al sentido que tiene, y eso no es el único, Romanos 13. Cuando se dice, por ejemplo, mi reino no es de este mundo, o al César lo que es del César, se interpreta de una forma o en un sentido exactamente contrario al que es. Exacto. Romanos 13 se interpreta como una obediencia ciega e incondicional a cualquier gobierno y a cualquier cosa que reclame el César como siendo suya. Eso no es así. Si tú lees Romanos 13 sin las anteojeras del concepto actual maquiavelista de Estado, quítate esas anteojeras y lee Romanos 13,
como si tú fueras un romano, o sea, un cristiano de la Iglesia de Roma, o de aquella época, o de cualquier época anterior a esta barbarie estatista que tenemos. Entonces, ¿qué dice Romanos 13? Bueno, que hay que obedecer a las autoridades, o sea, no hay que robar, no hay que asesinar, y el que no roba, no asesina, no estafa, no tiene nada que temer de las autoridades. Fíjate vos que ahorita exactamente al revés. Los que roban y asesinan no tienen nada que temer de las autoridades, y nosotros sí tenemos mucho que temer de las autoridades. Tenemos que temer que nos manden la FIP y cosas por el estilo. Entonces, la interpretación es totalmente, entras en otro mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué sería lo que le corresponde a un estado limitado según la Escritura? ¿Cuál sería su esfera? Porque con estos lentes maquiavélicos, como dices tú, es como que el gobierno civil está engordado, ocupando esferas que no le corresponden. Correcto. ¿A qué nos referimos con limitado? ¿Cuál sería el lugar del gobierno civil? Bueno, para eso es bueno comparar el modelo político de la Biblia con el modelo político del Manifiesto Comunista de Marx y Engels 1848. ¿Ok? Porque, claro, porque hay que tener, para ver las contradicciones entre una cosa y la otra, entre un gobierno limitado y un gobierno sin límite, hay que ver que la Biblia dice que los gobiernos se ocupan solamente, y eso lo explicó John Locke, que es uno de mi denominación, digamos, del siglo hace 400 años, John Locke, siglo XVII, John Locke explicó muy bien que en la Biblia hay 3 derechos naturales, digamos, que son a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, y esos derechos naturales son la reversa de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos prohíben no matar, ese es el derecho a la vida. Los 10 mandamientos prohíben robar, es el derecho a la propiedad. Y por supuesto que no condona la esclavitud, o sea, condena la esclavitud, bendice, digamos así, la libertad. Ahora, ahí hay que entrar en una distinción entre esclavitud y servidumbre, que no es lo mismo, porque la gente dice, no, pero que la Biblia prácticamente sancionaba ahí la esclavitud. No, sancionaba la servidumbre, que no es lo mismo. Por eso es que hoy entramos en las iglesias y te dicen, hola, consiervo, pero no te dicen, hola, coesclavo. O sea, no, son cosas distintas. ¿Okay? No es lo mismo ser siervo. Y hoy mismo decimos, hola, consiervo. O sea, no es lo mismo ser siervo que ser esclavo. ¿Ok? Entonces, y la gente usa las palabras pero no sabe el significado. Ese es un problema gravísimo hoy en día. ¿Ok? Sí. Entonces, usa palabras cuyo significado ignora y entonces le atribuye otro, no ve diferencias que son muy claras cuando uno conoce un poquito la diferencia. Entonces, esos 3 derechos humanos que nos concede la Biblia a las personas, hay gobierno civil para encargarse de la protección de esos 3 derechos humanos, pero a través de una función, digamos así, de seguridad, de policía, digamos, constabularia que se llamaba antes, porque constable significa el palo, el garrote que tiene la policía, pero no para ti ni para mí, sino para el malhechor. Entiendo. Eso es la función seguridad, que es la función número 1, la función judicial, ¿ok? Esa es importante, esa es la función número 2, y la función de recoger impuestos para construir algunas obras públicas, o sea, caminos, diques, o sea, lo que ahora no hacen los gobiernos. ¿Me explico? Porque ¿qué hacen los gobiernos ahora? Dicen, no, salud y educación. Bueno, pero eso no está en la Biblia, de salud y de educación son cosas privadas. Y además los gobiernos no te dan salud y educación, eso es mentira. Por empezar, la salud. Cuando tú vas a un hospital público y dicen, me quiero sacar una radiografía, sí, ¿cómo no? Venga estos 3 meses. O sea, no, eso es un engaño. Y la educación es más adoctrinamiento que educación.
¿ok? Y por eso es de pésima calidad la parte de la educación. Entonces nos están engañando, nos están estafando. ¿Y quién tiene la culpa de eso? La culpa la tenemos nosotros, lo tenemos los cristianos, que no sabemos leer en la Escritura, que es la ordenanza de Dios para la raza humana, no solo para los cristianos, ni solo para el pueblo de Israel, porque Dios es gobernador y soberano sobre todo el universo. Por eso entonces el Estado, cuando dice que Él es soberano, está usurpando un título que es de Dios. El Estado no tiene por qué llamarse a sí mismo soberano, a no ser que, como Kuyper lo explica, entendamos que el gobierno civil en su esfera es tan soberano como tú en tu iglesia eres gobierno eclesiástico, ¿ok? En tu iglesia, y el día de mañana, si yo tengo plata para poner una escuela, yo seré la autoridad en la escuela. O sea, los que están en posiciones de eminencia o de autoridad, para usar esas palabras bíblicas, somos soberanos cada cual en su esfera. Yo como padre de familia, ¿ok? Ahora no, porque mis hijos son todos grandes, ya son adultos, pero cuando mis hijas eran pequeñas yo era la autoridad. Por lo tanto, tenía límites, tenía obligaciones que cumplir, porque la autoridad tiene un propósito y tenía límites que más allá de los cuales no podía ir. Bueno, los gobiernos civiles también tienen obligaciones y tienen límites, de la misma manera que los pastores en su iglesia tienen obligaciones y tienen límites. O sea, es otro concepto totalmente diferente, al punto de que si tú, repito, es que ese es el problema, si tú lees la Biblia con las anteojeras del concepto maquiavelista de Estado que tenemos ahora, el Estado que es soberano, que el Estado, o sea, no vas a entender absolutamente nada de lo que Dios está diciendo en su palabra inspirada. Y es más, en su palabra viva, que es nuestro Señor Jesús, el Maestro de Nazaret, tampoco vas a entender, porque ahí hay toda una cosa horrorosa que le dicen a la gente, que Jesús no hablaba de política. ¿Cómo que Jesús no hablaba de política? No dicen los tres evangelios sinópticos claramente, mire, en las naciones es común, es habitual, es frecuente que los gobernantes o quienes se dicen gobernantes, así dice, quienes se dicen gobernantes, algunas traducciones, se enseñoreen sobre las naciones y se arroguen derechos y potestades y encima se hagan llamar bienhechores. O sea, está definiendo el estatismo populista y está hablando en la última cena, caramba. Parece, eso último no es seguro si lo dijo en la última cena esa parte, porque hay cierta discrepancia entre los tres sinópticos, pero bueno, ese no es el problema. Las frases están ahí, son bastante redondas, bastante duras, y la explicación es clara. Es una enseñanza política del Maestro de Nazaret a sus discípulos que están con él, caramba. Si somos cristianos no podemos soslayar esa enseñanza, ¿ok? Entonces, en absoluto, ¿cómo que Jesús no hablaba de política? Hablaba bastante de política, claro, no mucho, porque el discurso, buena parte del discurso político de la Biblia está en el Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, fíjate que una de las razones por el cual, y esto no afecta solo a los temas políticos, afecta a los temas teológicos también, una de las razones por las cuales el Nuevo Testamento es mucho más corto que el Antiguo, mucho más breve, ¿ok? Y se imprime con el Antiguo por delante, es porque porque mucha parte del Antiguo Testamento está confirmada para los cristianos y no hay nada en el Nuevo Testamento que desconfirme esa enseñanza política, como la enseñanza moral tampoco. La enseñanza política, la enseñanza moral del Antiguo Testamento no está abrogada. Al contrario, yo vine a cumplir la ley, dice Jesús de Nazaret. Entonces, estamos entendiendo muy mal la Biblia, los evangelios, el mismo concepto de evangelización lo estamos entendiendo mal. Por este mal entendimiento hemos cedido el campo al enemigo.
Así. Realmente, como decías, en la educación, en la salud, en el gobierno civil, en todo lo que hemos entendido mal bíblicamente, hemos cedido derechos que no le corresponden. Realmente, cuando Jesús dice, y esto es algo clave también que no se ha entendido, ahora toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Dejan la tierra o lo pasan por alto como un dicho nada más. No comprenden cabalmente cómo Cristo gobierna literalmente la tierra hoy, ¿no? Hay un mal entendimiento también a nivel teológico acerca de la soberanía de Dios. Y esto se ve o se espiritualiza por demás, ¿verdad? Porque se deja parte de estas esferas importantes, las cuales estamos tratando hoy, y creo que le tenemos que dar un énfasis para que haya un cambio radical y genuino, como lo hubo con Nehemías, por ejemplo. Así es. Así es. O antes de Nehemías con el rey Josías, que en mis escritos yo le cito mucho a este rey Josías, porque Josías fue el que se derogó las leyes malas y rehabilitó las leyes del Pentateuco, digamos, de la Torá. Rehabilitó la ley de Dios en el gobierno de la nación. Ese fue Josías. ¿Okay? Después que la ley de Dios había sido abandonada, ¿no? Por eso el episodio de Josías, encontramos la ley de Dios. ¿Dónde estaba? Estaba perdida. Esa es la situación nuestra ahora. Así es. Es lo que tenemos que hacer, es lo que hizo creo que era el sacerdote, ¿no? Hilcías, el que le llevó la ley de Dios que le habían encontrado unos albañiles al rey Josías y le dijo, mira lo que encontraron los albañiles, haciendo una refacción del templo, encontraron una copia de la ley de Dios. ¡Ah, la pucha!, dijo Josías. Y se pusieron a leer la ley de Dios y vieron la diferencia enorme entre la ley de Dios y el sistema político que ellos tenían. Exacto. ¿Okay? Es exactamente a lo que Dios nos está llamando hoy. Así es. Vernos a su palabra ley para tener cambios genuinos en nuestra nación y empezando en casa, digamos, porque el juicio empieza por casa. Así es. Lo que pasa es que ahí hay que hacer una labor de reexégesis, no sé si la expresión es correcta, reexégesis, reinterpretar la Biblia, interpretarla de nuevo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, le dice a Pilato en el diálogo, mi reino no es de este mundo, le está diciendo que mi reino no procede de este mundo, a diferencia del tuyo. El tuyo sí es de este mundo porque procede de este mundo. El mío no, el mío procede de lo alto. Exacto. Pero eso no quiere decir que no es para este mundo, porque si no, mira, la gente hoy no sabe ni el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios para el gobierno, entonces estamos desconociendo una parte importante de la voluntad de Dios. Porque le damos, mi reino no es de este mundo, ya. Con lo cual le pasamos un pésimo mensaje a la gente, porque le pasamos un mensaje a la gente de que el cristianismo es algo para otra vida, o sea, un poco como los católicos, ¿no? Portate bien que vas a ir al cielo. O sea, ¿y de qué trata el cristianismo? No, del cielo, y eso, pero ¿dónde está? No, eso es después que te mueras. Ah, bueno, ok. Pero ¿y mientras tanto qué? Claro. Ahí no hay ninguna respuesta a esa pregunta, ¿ok? No hay ninguna respuesta válida, sólida, escritural a esa pregunta. Entonces, porque la gente cree que mi reino no es de este mundo, significa que, bueno, que aquí el gobierno puede hacer lo que le dé la gana. Cristina, Dilma, la que esté ahí, puede hacer lo que le dé la gana. Puede venir mañana una constituyente, dictar otra constitución, cualquier cosa. Entonces, yo recomiendo siempre leerse el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, no entero, puede leerse solo del capítulo 2, los 10 puntos de un programa mínimo que él decía,
el que acepta este programa mínimo de 10 puntos es comunista. Y el que no lo acepta no es comunista. Ok, los señores Marx y Engels que escribieron ese manifiesto comunista tenían razón. Entonces hicieron una lista, porque en esa época los socialistas discutían mucho sobre cuál de los socialistas era comunista, cuál era anarquista y todo ese rollo. Ok, entonces Marx y Engels dijeron, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Hay 10 puntos que son del comunismo, digamos. Es lo que define, lo que le da identidad al comunismo son estos 10 puntos. Y usted lee esos 10 puntos y todos son de vigencia hoy día. Hoy día tenemos Banco Central, ese era el punto quinto. Hoy día tenemos impuesto progresivo, ese era el punto 2. Hoy día tenemos impuesto a la herencia, o uno, no me acuerdo, impuesto a la herencia, que era uno, son los dos primeros, empresas del gobierno, transporte del gobierno, educación del gobierno, todo el programa de 10 puntos que definía, daba identidad al movimiento comunista, lo hicieron los gobiernos, lo fueron haciendo entre los años 1920 y en Argentina, por ejemplo. Vamos a nuestro país. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Hicieron eso los comunistas? ¿Hicieron eso los socialistas de Giold y todo eso? No, empezaron los conservadores con la educación pública. Pellegrini, Roca, todo Sarmiento, o sea, empezaron los conservadores. Siguieron los radicales con su toque mazorquero y tal. Y los peronistas, ¿no? Y venían, que son dos partidos socialistas. Yo siempre que hablo con argentinos, ¿cómo puede ser que los argentinos tienen hace 100 y pico de años, o sea, los argentinos tienen dos partidos, radical y peronista, y todos vienen de ahí, o son divisiones de ahí, o desprendimientos, digamos, radicales o peronistas, y algo que pudiera quedar de los conservadores, digamos, ahorita este señor Macri, el PRO y eso. Bueno, ahora bien, curiosamente, el Partido Conservador era un partido superestatista. ¿Ok? Claro, un estatismo, digamos, de derecha. Y después del Partido Conservador, el radicalismo era un clon, una copia al carbón del Partido Socialista Radical francés, del Tigre Clemenceau. Y el peronismo, unos 50 años después, era una copia al carbón del socialismo fascista estilo Mussolini. Y cuando uno ve esos actores de la política argentina de hoy día, Macri, Vilita, los Kirchner, por supuesto, la Cámpora, todos mantienen en el ADN los genes, esos mismos genes, el gen de la prepotencia, el autoritarismo, la corrupción, todo, pero eso ya viene en los genes del radicalismo y del peronismo. Entonces, en Argentina hay que salir de eso. Ok. La pregunta clave ahora, Alberto, sería ¿cómo? Y antes de entrar a ese cómo final, yo quisiera aclarar una gran falencia en Argentina, y también me puedo incluir en ello, una gran falencia histórica y de deseo de crecer en conocimiento e investigación. Porque nos hemos quedado y estamos cometiendo los errores del pasado por ignorar la historia. Esto es algo totalmente evidente, lo dijiste vos, lo mostraste así. Entonces, ¿cómo, empezando por entender nuestra propia historia, cómo nosotros podemos lograr cambios? Y empezando con nosotros, los cristianos, para tomar decisiones, buenas decisiones, ¿verdad?